Bueno, muchas gracias por sintonizar Conciencia 3.3. Luisa te saluda desde Buenos Aires, Argentina, y con un invitado, por supuesto. Ya sabés esto de que a vos te encanta conocer personas. Bueno, a mi invitado de hoy seguro que lo conoces. Él es Carlos Rapoglia y te va a saludar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Luisa? Hola a todo al mundo allí, a todos tus escuchas y video escuchas, ¿verdad? Porque Uy, ahora se dice así. y sí, y sí. Nuestra radio, te cuento, Carlos, que es una radio que se realiza en familia, que es una radio Bien. online. Este espacio en el que Ujú. estamos ahora, bueno, es mi canal de YouTube, pero esta entrevista, además, más adelante, porque ahora la radio está estamos actualizando plataforma, Ujú. va a salir más adelante, pero te van a Ok. escuchar en todas partes porque tenemos muchos amigos de todos lados. Por suerte, esos privilegios que nos Sí, da la vida, ¿no? Y es esto cierto. de, Gracias. sí, yo te súper agradezco porque yo creo que todos los seres humanos en algún momento hemos soñado con ser actores de teatro, de televisión, de cine. Sí. Pero bueno, es una cuestión. Cuando cada vez que entrevisto así a una personalidad como vos, ¿no? Del arte, de la actuación, digo, em, ¿será que todos los seres humanos somos actores en algún momento del día de nuestra vida? ¿Qué te parece eso? Yo creo que sí, Luisa. Creo que inconscientemente todos somos actores, porque acá hay que dividir dos facetas, ¿no? La Ujú. profesión y lo que nos brinda la vida, como dicen muchos autores, como Lorca, que habla sobre que la vida es un gran escenario donde muchas veces no nos permite hacer un review, ¿no? No nos permite ensayar. Se Oh, hace y cómo se hace. ujú. Entonces creo que en algún punto todos somos actores, actrices, todos a veces no mostramos el verdadero yo de cada uno por distintas razones y eso hace que en algún punto inconscientemente seamos parte de esta gran histrionismo que hay, ¿no? Pero sí, después se separa el otro, ¿no? El que es actor, el que se prepara y todo eso. Exacto, el que se prepara, gente, porque estamos con el profesor, docente, teatrista, Carlos Rapoglia. Y Carlos empezó su preparación, pero hace bastante tiempo, no tanto, no vamos a decir, porque si no nos sacan la edad. Pero, por ejemplo, empezaste en la escuela de teatro, ¿no? Con Sí, el docente sí, Lorenzo Quintero, se estaba leyendo en tu blog, que la verdad que es sí. un ejemplo. Yo digo, todas las personas que estamos en comunicación deberíamos tener un blog donde la gente nos busque, se informe de cómo llegamos donde llegamos. Porque luego no paró. Desde esos comienzos, puedes leer en su blogger año tras año capacitaciones. Por ejemplo, a ver, en el complejo Rojas, ¿no? Entrenamiento Sí, de sí, texto, estudio de sí, teatro, seminarios sobre la voz, qué sí, importante. sí, Entrenamiento actoral con diferentes profesores muy renombrados. En el instituto, en el ISEC, Instituto Sudamericano de sí, Comunicación, ¿sí? Con el sí, sí, instrucción, seminario a la elocución. Y sí, así exacto. siguiendo el tema de la escenografía, de estar en un escenario. Sos muy conocido en lo que es el distrito de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, pero también has tenido capacitaciones y entrenamientos en el exterior. Leí algo de Miami, ¿puede ser? ¿Eso fue Sí, que viví. virtual? Contanos. No, no, yo viví un tiempo en Miami, casi Ah, 4 años,
Y con todo lo que vos dijiste con respecto a mi entrenamiento, a mi sapienza, es que siempre, primero que fui muy curioso y después la formalidad que los maestros me fueron dando en que no tocar de ojito. Más allá de la experiencia y el talento nato, que eso todos lo tenemos, me encantó lo académico, profundizar en las raíces, ¿no? Sobre todo porque creo que tenía en ese momento, cuando era muy joven, y darme cuenta que mi pasión era la docencia, el enseñar. Entonces, yo me eduqué muy bien como para poder brindar mi experiencia dada, empezando por mí, pero luego con academias y con docentes y con historia de la historia del teatro como Stanislavski o Grotowski, o sea, con esos maestros que fueron los fundadores, hicieron, hacen que el alumno se potencialice en sus herramientas, pero por sobre todo darnos cuenta que esta profesión es tan especial y trabaja con los egos, digo, cómo aplacar ese ego en el estudio, confirmar el talento, porque el ser teatrista o actor, actriz, director, no es solamente una consecuencia, hay una formación y forjar, porque no todo es oro, no es todo lo que vos, por ejemplo, tan dulcemente me haces la nota. Hay momentos como el tuyo que es bellísimo y hay otros que estás en la soledad y no digo en el fracaso, pero ¿por qué no se dieron las cosas como se deberían ser? Y como uno trabaja con las herramientas del alma, hay que ser cuidadoso. Y en Estados Unidos sí me forjé mucho porque no solamente me fui a vivir, volviendo a tu pregunta, sino que inmediatamente empecé a trabajar y empecé a estudiar. Paralelamente, yo todos los años generalmente me especializo en algo en particular. Qué bueno. Y tenés proyectos y proyectos y proyectos. Eh, Sí. y volviste al país. Cuando te escucho decir que hay momentos en que estás, o sea, todos los actores y los que trabajan lo que es en el arte y estas herramientas del alma que nos decís, ¿no? Se encuentran solos. Y uno Mm. enseguida se remonta a pensar, y bueno, ¿qué pasa con la cultura en nuestro país, en América, en el mundo? Porque yo tengo muchos amigos de Centroamérica y también la están pasando muy mal, Carlos. Con esto de poder transmitir el arte que tan bien hace a los seres humanos. Yo la verdad que cada vez que voy o a una exposición de arte o a ver una obra de teatro o a ver alguna orquesta, a escuchar, cómo uno viene con otra energía, ¿no? Y cuánto que dan ustedes los actores para esto. Y la docencia, qué lindo. O sea que después que te perfeccionaste te diste cuenta que lo tuyo es la docencia. Sí. Entonces, por eso yo puse en mi fondo de pantalla algunas cuestiones que pusiste en tu estado ayer, que tienen Así. que ver, por ejemplo, con el teatro leído. Contanos cómo Ajá. es eso. Bueno, el teatro leído es algo muy lindo y es una performance, que se le puede decir así, o un género que me parece más apropiado con el multigénero que puede brindar el teatro en sus concepciones, ¿no es cierto? Desde lo que podría ser la ópera hasta un monólogo, terminando en el teatro leído. El teatro leído es muy lindo porque trata sobre cómo vamos a leer y vamos a trabajar la lectura de una obra de teatro con todos los matices que podemos encontrar en nuestra voz, ¿sí? Y cómo transmitirlo, en este caso, puede ser desde una plataforma que sería el escenario o del teatro leído pasa automáticamente al radioteatro, ¿sí? Que mi función es esa, ¿no? En este curso puntual va a terminar haciendo radioteatro, donde en el instituto que yo estoy tienen un teatro, perdón, sí, tiene dos teatros, pero tiene una radio. Así que la Ay, qué idea es bien. hacer radioteatro.
Una radio y la idea es hacer radioteatro, hermana. Vos que estás escuchando, porque mi hermana es la que lleva la plataforma de la radio y nosotros soñamos con los radioteatros que no, hemos tenido episodios de radioteatro que nos han mandado los archivos de grabación. En realidad son archivos de grabación que estamos transmitiendo por la radio, porque los programas en vivo requieren otro sistema, como estos online, otro Sí, sistema tecnológico de la persona que transmite. Muy buen internet, muy buenas computadoras y demás, que no se da, porque la verdad que nuestra radio es una organización sin fines de lucro y los locutores de todas partes del mundo que nos mandan archivos tienen que ver con eso, un poco ser amateur. Aunque la verdad que después de escucharte, Carlos, vamos a ver qué días das. Eso, o sea, teatro leído es una clase presencial sí. siempre. Sí, estamos en un instituto que es el Castillo Alessandro, que está en el barrio del Boedo. Es un Sí. lugar mágico y soñado para todo artista y los convoco a toda tu audiencia y a vos, Luisa, que estás invitada a que veas ese museo maravilloso donde transitó Sandro, ¿no? En la parte profesional, porque su casa está en Banfield. Eh, este castillo ofrece lo que él quería, ¿no? Un polo artístico donde él se movía, porque están todas las cosas de él. Y su viuda, ¿verdad? Olga, y parte de ciertos directivos hicieron que ese castillo fuera un polo con dos teatros y una radio online, así que como la que brindás vos. Sí. Y ahí doy teatro leído y todos los martes 1 hora y media donde hago un entrenamiento físico, vocal, de canto y luego a partir de ahí la expresión de la comunicación leída, ¿no? Porque la idea es no leer literalmente, sino con todas las inflexiones, porque si no sería muy aburrido, ¿verdad? Sería como remontarnos en nuestras escuelas de primer grado o secundaria. Sí, nos Pero dormimos. también claro, y también quiero hacerlo online porque hay mucha gente que por ahí es de otro país o fuera de acá de la provincia de Buenos Aires y entonces necesita saber un poco y explorar. Yo me he animado a ir a ciertos lugares de la provincia cuando el grupo, yo le digo, bueno, junten un par de gente porque el teatro se nutre en cantidad, ¿no? Aunque el coach también lo practico, o sea, con una sola persona. Pero la idea en este caso, donde uno se nutre, tanto el docente, director, como el alumno, cuando hay más gente. Entonces, he ido a otras provincias inclusive, pero en estos casos online se ofrece muy lindo. Ay, Hablando de online, yo te digo que en la pandemia yo trabajé muchísimo online. Hasta 2 películas hice online. 2 películas. películas. Sí, la tengo Contanos en cómo YouTube. es eso. ¿Cómo hiciste Eso fue online? maravilloso. Eso fue maravilloso, Luisa, porque cuando yo viví en Estados Unidos, me quedó hermanos de allí que son argentinos y otros que son Sí. eh, no solamente inmigrantes, sino ciudadanos Ujú. estadounidenses que hablan muy bien español. Y esos 2 años en Argentina, que fueron 2 años, el primero el que todo el mundo se guardó y el segundo que fue un poco más partidario en Argentina, este, yo trabajé con gente del exterior y las muestras casi a mitad de año y finales, hacía pequeños cortos donde cada actor se filmaba, yo después lo mandaba a Francia para que lo editaran, para que lo editaran. Y ahí volvía a Argentina. O sea, yo de acá dirigía, los actores eran de Estados Unidos y yo lo mandaba a un gran amigo que hoy está en otro plano superior, un gran escritor argentino radicado en Francia, que falleció, Fernando Blasco. Ah, sí. eh, sí, que la verdad es una pena. eh, él los editaba, él los Mirá. editaba. Entonces,
era una comunidad inmensa y en esa época no sé si debe haber dos películas hechas así de esa forma tan Claro. profesional. Sí, 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 sí. Claro, escúchame, Carlos, y tenés en algún canal de YouTube ese trabajo que Sí, hiciste. sí, lo Bueno, tengo. por favor, después compartime y vamos a poner acá en los comentarios algún link donde puedas acceder. Muy Sí, atractivo, interesante ese trabajo. Me encanta sí. lo online porque, bueno, yo estoy pensando en tus clases de teatro leído, porque me interesaría mucho. Pero claro, ahora estas 2 semanas podría ir a visitarte. No sé si estás dando clases. ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones de invierno en la escuela de adultos, porque todavía doy clase a los adultos en el turno vespertino. Entonces de Claro, 18 a 21 horas estoy dando clase, claro. pero como para probar. En cuanto a lo online, me ofrezco para prepararte, invitar para una clase online. Qué hermoso que sería para todos. Porque la verdad que el Eso, teatro leído eso hace muy bien. Además para hace los muy bien. docentes, tengo muchos amigos docentes que lo necesitarían. Es Mm. muy lindo porque no solamente vamos a encontrar la lectura y vamos a encontrar la expresión que quiso dar ese autor, sino la impronta que le puede poner el alumno y aprender de autores desconocidos y la Claro, historia de esos autores desconocidos, porque no solamente yo planteo dramaturgia argentina, sino latinoamericana y del mundo, ¿no? por supuesto. Y lo más interesante que yo estoy investigando, porque cada vez que yo hago un curso especial, porque este es un curso especial de teatro leído, porque yo hago teatro puntual, ¿no? Este es más troncal, si bien yo les digo a los alumnos, miren que no van a estar sentados leyendo, porque sería hasta para mí aburrido, sino que vamos a accionar con el cuerpo, para que el cuerpo también manifieste la voz, porque uno podría ser muy buen, como un cantante, ¿no? Que puede tener una voz maravillosa, pero si el cuerpo no lo expresa, la voz queda ahí, muy prolijita, pero la emoción no llega. Entonces vamos a aprender no solamente el leer, sino cómo expresar idiomas, cómo habla un gallego, la fonética, ¿no es cierto? Entonces, el italiano, el judío, esa cosa maravillosa que le puede poner la impronta en un texto. Y es muy bonito, Luisa, muy Claro que bonito. sí, yo lo súper necesito eso, porque sabes que en la radio tengo el espacio del espacio lector. Es Sí, el espacio lector que yo le leo a los oyentes. Ahora estamos leyendo a Dostoyevsky, Noches Blancas, caramba, carambita. Digo, bueno, qué maravilloso, por favor, poder llevarle a sí. la gente esos textos, esos autores increíbles, universales que tal vez no llegaran nunca a conocerlos. Y bueno, ese es mi humilde espacio lector. Digo, wow, cuánto tengo que aprender. Porque esa parte que nos dijiste recién, ¿no? De las voces, de los personajes, de los distintos idiomas. Yo no te podría hacer nunca un italiano, un judío, no sé. Pero Sí. admiro increíblemente todo eso. ¿Qué más Yo puse creo en mi que, fondo? Ah, sí, a dale, ver, dale. sí. No, 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 quería digo, seguir con mi fondo de pantalla que elegí esto del enigma mental. Y enigma después, mental, sí. sí, 60. Bueno, ese 60 es de Fernando Blasco, la obra que yo estoy dirigiendo con claro. dos actores amigos, amigos actores, porque ya hay un tiempo de amistad. Indio Retamoso y Sergio, ay, Romero, me va a matar, mira. No, no, no Después nos va a lo matar. vamos a corregir. Despacito, que Este, no mate. Sí, 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 sí. Es que tengo tantas actrices y actores que trabajamos en conjunto, Claro. ¿no? Ay, sí. Sergio Romero, ahí está, ya lo dije, ¿viste? Porque yo no puedo con mi genio. Y es una obra sobre violencia de género y es un policial, cosa que yo
no he entrado mucho en esa temática, digamos, no en lo que es eh, obras que tengan contexto social, sino en el género. Estoy hablando del policial, ¿viste? Porque mis obras son naturalistas y en algunos casos vanguardistas, como en el caso de Federico García Lorca, que es un clásico que permite poner una tela y que todo el mundo esté de negro y con máscaras. Ponele, ese sería Tal el cual. teatro vanguardista. Ujú. Pero el teatro policial, que hay que trabajar mucho y trabajar la violencia, la verdad que es la primera vez y estoy muy conforme. Y ese se llama 60. Y el que tenés ahí a tu otro costado, Sí. Enigma Mental, ahí está. Ay, no, que se ve Gracias, otra Luisa. cosa. Luisa, claro, Ah, Enigma Mental es una invitación que me hacen a mí para trabajar como actor, porque obviamente vuelvo a mis raíces como el actor, y eso es el 8 de agosto, que es una única función, y ah, también un poco, sí, una única función porque esta obra ya se ha dado, y un poco soy como el toro, me llaman a mí porque uno de los actores, por distintas razones, tuvo que dejar el proyecto y a tan poco tiempo del estreno o de la continuidad, yo tengo que salir como se dice al toro, ¿no? sí. Así que estoy aprendiendo como puedo todo el texto. Es una obra muy bonita porque trata sobre una especie de limbo donde cuatro personajes se encuentran en un lugar, en una habitación y de pronto se encuentran en un teatro destruido y cada uno se va a encontrar consigo mismo y ese teatro ofrece como si fuera una especie de maestro, ¿no? Con el trabajo de cada uno interno, hasta Mm, que hacen el mejor papel de sus vidas. Como, mira, vos sin mirá. querer lo dijiste anticipadamente, si todos somos actores. Claro que sí, enigma Este, mental. Bueno, Enigma Mental es de Karina Juan, es una gran directora y actriz, y voy a estar ahí en el Castillo del Santro, así que bueno, bienvenidos todos los que o quieran sea, participar. como actor, ahí vas a ¿Cómo estás? encarnar un personaje. Sí, me gusta ser actor, ¿sabes? Porque si bien es cierto que, como recién te dije, en mis comienzos, que empecé como a los 20 y pico de años, yo estaba recluido atrás así, sentadito, y yo me quería quedar ahí porque yo aprendía y devoraba el teatro de esa manera, ¿no? Pero cuando yo tenía que pasar, porque la obligación era, si sos actor, tenés que actuar, encontraba también mi faceta hermosa, pero entrar a la actuación, en el mundo de la actuación, no es casual, digo yo siempre, porque la gran mayoría, cuando entramos en este mundo de las artes en general, ¿no? El Sí, del canto, el de la sí. pintura, es porque hay una introspección que hay que encontrarnos con unos mismos y qué nos pasó en la vida por más que yo a los 21 no había mucha vida para reflexionar, pero sí había una niñez que había que trabajarla. Y si uno no trabaja ese niño interno, después hace un adulto un poco infeliz en la vida. Entonces, las artes en general, y quizás el teatro por ser más completo, digo completo porque trabajás el cuerpo, la voz, la mirada, el olfato, lo auditivo, lo perceptivo, te encontrás con que, no era tan malo como me decía la gente. Pero entonces yo tengo una altura que es linda. Bueno, yo seré petizo, pero en definitiva, no, digo, porque Sí, uno sí. llega a una sala de teatro con muchos enigmas de uno, ¿no? Con voz aflautada, con menosprecio de que uno nos... A ver, yo por ejemplo en la escuela, si hay que hacer catarsis, Luisa, Ujú. yo en la escuela no era muy bueno en matemáticas, casi te diría era malísimo. Eh, entonces la gente creía que si yo no sabía matemáticas, no servía para este mundo. Y no me daba cuenta que yo me sacaba 10 en literatura, en biología, en todo lo que fuera lectura, en geografía, en historia. Cuando yo me planteo entonces en este curso de teatro como alumno, me doy cuenta que yo sabía mucho más de lo que no sabía de mí. Y eso
te lo descubre el teatro. Por eso, tanto a vos, Luisa, como a todo el mundo, les digo, hagan teatro desde un lugar, primero para encontrarse con uno, para saber quién es uno. Hay un teatro que los buenos profesores, yo tuve grandes maestros y en la mayoría fue así, empezamos con el teatro antropológico, ¿sí? Es algo hermoso con este título, que tiene que ver con las raíces humanas, con el ser humano, ¿verdad? Con la comunión con el universo. Desde ahí aprendí teatro. Teatro para ser actor, teatro para ser docente o director, ¿no? Eh, entonces te plantea y te para desde un lugar que vos decís, wow, mira el mundo, mira lo que pasa cuando camina una hormiguita y la observo, ¿no? Y la observo la hormiguita como va con su hoja que el viento la lleva para allá, y la hormiguita sigue, ¿no? Digo, eso te da la capacidad de saber la fortaleza de algunos que creemos débiles, como una hormiga, eh, el saber la historia que vos dijiste de Dostoyevsky, ¿no? Porque hubo gente que fue, que no estuvo en su tiempo, que Claro, fueron, ¿no? Que por sí, ahí no era su tiempo y sin embargo fueron increíblemente. trascienden. Claro, es una lectura Esa, que trasciende totalmente. O sea que Carlos Rapolla nos está hablando de un teatro terapéutico, ¿no? De toda esa sí, formación que tenés, increíble, gracias a todos esos maestros, menos a los de matemática. A los maestros de matemática no los vamos a nombrar. pero vos Pero, sabés que los maestros no fueron, fueron la sociedad, la gente que te rodea, porque el maestro por ahí te da la clase y se va, mal, es ese como en maestro la no época, sirve. no sirve, no, no, no. En mi época, por ejemplo, no estaba muy instalada la psicología, ¿no? Como hoy. Claro, Entonces, claro, era como muy selvático todo. Era agarrate, agarrá lo que podés y con eso construí. Y, y fue difícil porque yo, por ejemplo, para las matemáticas, la química y la física, yo necesito tener tangencia o tangente, ¿viste? ¿Por qué 2 más 2 es 4? hay ¿Dónde que... está esa razón del 2 más 2 4? Ah, ¿No? ah, ¿Cuál es el símbolo que me lleva a mí a decirnos 5 o 6 o 7? ¿Cuál es ah, no. la La abstracción no sustancia? es para nosotros. No, absolutamente no, porque yo empezaba a pensar, digo, ¿y entonces cómo es esto? ¿Y por qué? Y ese por qué filosófico me llevaba a unos colorados inmensos. Sí, claro, más bien. Bueno, pero ya está, ya está. Pero igual, Sí, igual la matemática está en todos lados, Carlos, lamentablemente. sí. Bueno, vos sabés que yo tuve que ir a profesores privados porque yo hice una carrera terciaria que fue administración en empresas hoteleras. Yo tengo dos Uh, títulos terciarios. claro. Uno es psicología social y el otro es administración de empresas. Y dentro de eso tenía administración pura, contabilidad y matemáticas. Y yo digo, ¿por qué agarré esta materia o esta empresa? Lo que Es pasa mi que karma, dijiste. es mi karma. Y entonces tuve que ir a replantearme en forma privada. Y subí al ascensor con la profesora y yo fastidioso digo, pero yo no sé para qué existen las matemáticas en este mundo, si la verdad no lo voy a usar. Y entonces íbamos en el ascensor y aprendí en 2 segundos en ese viaje de lo que no aprendí en mi vida. Me dice, mirá el ascensor, sí, decime, ¿qué capacidad tiene la medida de estar? Los botones, los números, pero los botones en su distancia, la luz que refracta, qué densidad tiene. Y ¿Qué es sí, lo que decís vos, Luis? muy Está en la bien. matemática. Hasta para armar una obra de teatro, todo lo que precisas, ¿no? La Bueno, sala, la música es matemática. la música, Cosa todo. que yo no pude aprender piano, porque yo tengo un piano y no pude aprender porque, claro, yo digo, debe ser fácil. Lo que pasa es que yo quise estudiar desde la partitura, y la partitura es matemática pura. Sí,
Yo pensaba que era sentarme y tocar la sinfonía de Beethoven como si nada, ¿no? Reentré. No, no es para mí la música, no desde ese concepto, ¿no? Desde estudiar semicorchea, los valores de la semicorchea con la negra, con... No, no, no. No, no, por favor, basta, volvamos a la sala de teatro. ¿Cómo te sentís? Las salas de teatro, Sí, alguna que digas, bueno, ahí nos comentaste, ¿no? El Castillo de Sandro, que tiene como otra sala en la que demasiado. hayas dirigido o actuado y que digas, uy, acá quiero volver, esta es una sala ideal. ¿Qué nos dirías de eso? Fui a muchas salas de lo que es capital, Gran Buenos Aires, interior. Yo creo que fui a tantas que no tengo mucha predilección con una en especial, ¿sí? Te podría dar nombres, obviamente, pero ¿sabes cuál es el tema? Poder no quedarme con una que sí me gustaba más que otra. Yo, ¿sabes qué diría? Y les digo a todos los que tienen teatro, ¿no? Porque yo obviamente hablo con los directores o dueños de la sala. Le digo, acá se respira teatro, acá hay pulcritud, acá hay limpieza, acá hay olorcitos. Entonces yo también soy espectador cuando voy a ver obras de teatro por prensa que me invitan, entonces yo me siento o me quedo en un costadito. Yo veía que el dueño, te doy un ejemplo, a su sala echaba aromatizador cada 10 15 minutos en la espera. Tss, tss, así y se iba, calladito, ¿no? Otro ejemplo, el excéntrico 18, ¿no? De Cristina Vanegas, otra sala impresionante, el excéntrico de 18. Cristina Vanegas venía toda vestida de negro, que pasaba imperceptible. Cristina Vanegas y nos ofrecían, en ese teatro nos ofrecían una copa de vino, algún canapé, entonces ella decía permiso, con la cabeza baja, permiso, se colaba y juntaba los vasos y juntaba los platos que estaban vacíos con las servilletas todas sucias y arrugadas y se las llevaba ella. Entonces, encontrarme con esos teatros, encontrarme con otros no tan, que solamente piensan en el money, 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 ¿no? Que son varios. Eh, por eso te digo que Ponele, Carlos, discúlpame, te interrumpo, ponele que piensen en el money, 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 pero también que piensen en esto otro, porque el espectador, y a mí me ha pasado, a ir a diferentes salas de teatro que vos decís, ay, voy a tal teatro, qué bueno, y encontrarte que eso de la pulcritud no está. ¿Y claro, qué pasó acá? Y la gente comenta que no, porque dicen los dueños que no tienen presupuesto, que a ver, y tenés sí. muchísimas obras una tras de la otra, ¿y qué pasa? ¿No? Pensá en lo monetario, pero también pensá en ese placer del espectador y del actor, por supuesto, de encontrarse en ese lugar que a mí me ha pasado, que te sirven algo cuando entras o cuando salís, que te ayudan. He ido a ver esas obras que son a ciegas, las Sí, obras. Ay, qué hermosa experiencia, por favor. Y todo tan bien programado para que se pueda disfrutar la obra. La verdad, Carlos, sí, es una sí. delicia charlar con vos, ¿eh? Muchas gracias, Luisa. Mm, Muchas gracias. Yo tengo un concepto de la economía, yo, por ejemplo, que obviamente trabajo, obviamente para pagar las cuentas y claro. para darme un gusto, pero la idea de que te vas a hacer millonario o cobrarle a alguien por el hecho despótico de Mm, saber que te tenés que salvar. Hablo justamente esto lo hablo con un amigo de Miami, donde yo viví en Estados Unidos, donde hay muchos docentes, y yo no sé si estoy haciendo bien hablando, porque yo trato de siempre no ser protestón ni ser mediático, ¿no? Porque en algún momento quizás lo pude ser, o de claro. pronto a veces este tipo de profesión te lleva a hablar, no en contra, pero sí a veces en pensar distinto. Hay muchos docentes que quieren pasarla bien
y quieren, a nombre del teatro, te dan cualquier cosa y te cobran en dólares un montón. Y quien probó conmigo, y acá me voy a hacer una autopancarta, me dicen, pero al final no es el teatro que yo quiero, porque claro, el que vivió el teatro puro, sin mezquindades y sin eh, esa situación de especular Sí, en el sí, sí, sí. dinero, que yo no lo hago, la gente dice, no, este lo que quiere es salvarse con mi plata y no me da nada. Entonces yo no critico el dinero porque me parece que es hermoso el dinero, pero no a costa de ser una mala persona. Claro, Muchas aparte gracias. convengamos, lamentablemente, ¿no? Convengamos que no están dadas las condiciones para que lo que sea cultura, literatura, arte en general, ¿no? Esté valorado como debió ser, o sea, debe ser, pero como debió, o sea, fue valorado en la antigüedad el arte, la literatura, Sí, Carlos. sí, Era leer y leer y leer y se estrenaba un libro y todos los ciudadanos iban a esa presentación, adquirían ese libro y era el autor era visto como una gran persona porque podía plasmar sus emociones, sus pensamientos en una novela, en un poemario y era valorado de otra manera, ¿no? Y ahora transcurrió el tiempo y la verdad que tenemos un retroceso en toda esa valoración, no sé si me puedo explicar, con sí. respecto al arte, la literatura, el teatro, qué, qué está pasando, yo me pregunto, con el ser humano. Y bueno, un poco sabemos, ¿no? Esto de, como vos decís, del pantallazo, de los medios, de las redes y todo esto que te vuelcan otras cosas para consumir. La vez pasada Sí, estuve con un disertante excelente, su disertación titulado Contaminación. Él tiene un libro que se va a estrenar ahora en Amazon el 16, me dijo, Contaminación. Y versa esta persona, Roger, que le mando un saludo de Perú, versa sobre esto de qué nos está pasando, que Roger lo que decía, que nosotros mismos como sociedad alimentamos esto de la violencia en las redes, de qué vas a tocar para ver, no vas a tocar para ver una obra de teatro o un recital de músico, no, vas a ir a quién asesinó y cuándo. sí. Eso, ¿cómo se puede analizar? La verdad que no tiene... Eh, yo creo que yo creo que la sociedad tuvo distintas etapas de ir creciendo, ¿no? Como sociedad, como humanidad. Pero si nos planteamos filosóficamente, yo tengo un pensamiento. El ser humano en sí mismo fue una especie de moda y yo creo que siempre no creció como podría uno imaginar desde el concepto de que manejamos el 10% de nuestra capacidad mental, por ejemplo, ¿no? Que a estas épocas de lo que es la humanidad tendríamos que estar leyendo nuestros propios pensamientos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cada vez es más banal, cada vez es lo inmediato. Ya, por ejemplo, lo que es la escritura fue suplantada por un asterisco, por un meme, por un redondelito, ¿no es cierto? Yo digo, hay como una simplicidad, pero que achata la comunicación, el pensamiento lógico, ¿no es cierto?, sobre el pensar mismo, ¿no es cierto?, de dónde venimos, qué hacemos, a dónde vamos, por qué estamos. Hay un preconcepto también Muchos dicen la donde inmediatez, Carlos. Muchos. la inmediatez del ya, Ah, del sí, ya. exitoísmo, de esto de sin esfuerzo tener todo y que por ahí con pocas cuotas te compras lo mejor y te sentís que un celular iPhone es lo mejor en vez de leerte el Martín Fierro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, Y después que yo te creo lo, que escúchame, un iPhone que
Perdón con lo que, a lo que hace el iPhone, ¿no? Pero después que Sí. no, yo no me lo compré, a mí me lo regaló mi hijo. Después que lo usaste, yo lo aguanté un mes más o menos. Después lo tengo ahí tirado en un cajón porque te puedo asegurar que no sirve para nada. Yo me volví a mi Motorola, propaganda para el A tu Motorola. botón. Yo dije por ahí una marca que, como decís vos Sí, sabés que yo no ponele. estoy en contra, no estoy en contra ni siquiera de la modernidad, porque me Sí, parece maravilloso sí, esto, por sí. ejemplo, pero lo decía, ¿no? Una actriz muy conocida que ahora está trabajando, Iarussi, algo así, es una Ujú. actriz cómica de televisión, Ajá. Jorgelina Arussi. Jorgelina Arussi decía que ella se pone minutos que el celular la llama por alarma, cuántos minutos se pone en las redes sociales, porque dice que es el mal de estos tiempos, las redes sociales, ¿no? Sí, Eh, el de querer pertenecer, el exitoísmo, el de mostrarse feliz. Entonces ella dice, yo, como todo ser humano, me meto adentro de la red y no me sí. doy cuenta que por ahí puedo estar una hora haciendo, pasando, porque hay una alimentación, Tal ¿no es cual. cierto? Porque no nos olvidemos que los seres humanos nos manejamos con no solamente endorfinas, sino con ese chispazo que nos da la saciedad, ¿verdad? Sí. Y vos fíjate que ahora, por ejemplo, inclusive Facebook se tuvo que ayornar, te dan reels de minutos, de segundos, entonces vos pasás continuamente, entonces eso te da como categoría, te da como saciedad. A ver qué pasó acá, una noticia, 2 segundos, una noticia que no es completa, entonces vos te formás Ay, sí. en base a la noticia Es de horrible segundos. eso, Carlos, es horrible, porque te quieren meter en otra cosa. Te pone, porque mirá acá que empezó, tocas y te quiere llevar a otro lado. Ah, no. A También. mí no me lleven. Ah, Sí, sí. ay, qué feo. Che, qué lástima que se tiene que terminar esta entrevista. Sí, mirá para otra. Yo me charlaría todo el tiempo con Carlos Rapoglia. Pero vos que lo tenés como profe, como docente, yo te felicito que puedas ir a las clases de Carlos Rapoglia. Yo voy a ver si puedo. Y ojo, clases online, vamos a programar algo, ¿eh? Y después le decimos a Carlos, a esta hora tenés que estar porque tenés 50 personas. ¡Ah! No. Bravo. Gracias, Carlos. La verdad, Mariana D, la programadora de la plataforma, mi hermana querida, yo y toda la gente que está viendo esta entrevista, te súper agradecemos, amigo querido, por todo Gracias. lo que das por el arte, la cultura y soñemos, 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 ¿m? Que algún día Yo el digo, país, sí, decime, decime. sí, perdón, Luisa, decirte en estos segundos que quedan, gracias a vos, Luisa, por tu dulzura, tu calidez, a la producción completa del programa, a quien los escuche, muchas gracias y bienvenido siempre a los estudios Carlos Rapolla, pero quiero dejar algo. No perdamos la fe, aunque suene quizás no para nada religioso, digo, ¿no? Esta fe en nosotros mismos. Y esto es un reciclar continuo. En algún momento vamos a volver a amarnos desde el arte. Esto es por el momento, son modas. Nunca va a morir el arte. ¿Sabes por qué? Porque la humanidad esencialmente es arte. ¿Sí? Porque el hombre empezó a caminar en dos patas, en bípedo, y empezó a gesticular gracias al arte. Entonces, no se va a ir nunca. Solo que son etapas. 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 Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir. Vos querés seguir escuchándolo. Yo también. Quiero decir, pero no podemos. Bueno, hasta la próxima semana, queridos amigos. Gracias, Carlos Rapolla.